Hola, ¿qué tal? En este video les traigo un tip que puede resultar útil para aquellas personas que tienen instrumentos analógicos como este que se ve acá, que es el hecho de saber qué impedancia de entrada tiene el aparato. ¿Qué es la impedancia de entrada? Eh, a mí se me ocurre decir que es una medida de qué tanto carga el instrumento al circuito bajo prueba. Mientras menos cargue el instrumento al circuito bajo prueba, menos invasivo va a ser este y por lo tanto más cercana al valor verdadero va a ser la lectura que realicemos con el mismo, ¿cierto? Bien, si usamos la función de voltímetro, idealmente el voltímetro debiera presentar una impedancia de entrada idealmente infinita. Eso lamentablemente no es así. No se puede cumplir ni para los instrumentos analógicos ni para los digitales, pero es un valor relativamente alto. Y eso de relativo tiene que ver con el hecho de que va a depender de dónde vamos a conectar este instrumento. Bien, pero volviendo al tema. Acá, si se fijan, tenemos un parámetro que se llama sensibilidad, que normalmente viene dado en el mismo panel del instrumento o lo encuentran en el manual del aparato, que en este caso para DC dice que la sensibilidad es de 20 kΩ por volt y para AC es de 9 kΩ por volt. Bueno, este factor multiplicado por la escala me da el valor de la impedancia de entrada que tiene el aparato en esa escala. Entonces, ponemos nuestro tester digital, lo vamos a usar como ómetro para medir esa resistencia de entrada. ¿Por qué digo resistencia de entrada? Porque acá lo vamos a hacer en continua y básicamente vamos a medir un divisor resistivo nada más. Así que si estamos en la escala de 10 volts multiplicado por 20 kΩ, nos debería dar 200 kΩ, ¿cierto? Y efectivamente tenemos prácticamente 200 kΩ. Obviamente puede haber un error debido al propio ómetro y al divisor resistivo que estamos midiendo, ¿cierto? Bien, pero se ha corroborado lo que hemos dicho. Ahora, la resistencia de entrada del aparato en la función de voltímetro va a variar en función de la escala. Por lo tanto, si cambiamos de escala, ese valor debiera cambiar. Si estamos en la escala de 50 volts, si ven ahí, vamos a tener una impedancia de entrada de 1 megaohm, que es efectivamente lo que tenemos ahí. Tenemos una impedancia de prácticamente 1 megaohm. Bien, si pasamos a la escala de 250, tendríamos que tener una impedancia de 5 megaohms. A ver si eso es cierto. También es cierto, como verán, tenemos 5 megaohms. Y por último, si estamos en la escala de 1000 volts, tendríamos que tener una impedancia de 20 megaohms. A ver si eso es verdad. Y efectivamente tenemos cerca de 20 megaohms. Obviamente hay un error debido a la lectura propia del ómetro y al divisor resistivo que pueda formarse con el aparato. Pero se corrobora que la impedancia de entrada del voltímetro analógico es dependiente de la escala que estemos usando. Eh, ¿Qué implica eso? Que si nosotros usamos el voltímetro para medir tensiones bajas, nos convendría usar la escala de 10 volts o de 50 volts, ¿cierto? Pero el problema de eso es que vamos a tener que tener mucho cuidado donde conectemos el aparato bajo estas condiciones. ¿Por qué? Porque en 10 volts tiene una resistencia de entrada de 200K y eso puede ser un valor bajo según donde estemos conectando el aparato. En un circuito que ya de por sí tiene alta impedancia, conectar un aparato con una resistencia de entrada tan baja puede cargar al circuito y por lo tanto vamos a hacer una medición errónea. Distinto es el caso de los instrumentos digitales que poseen un valor de impedancia de entrada fijo, sin importar qué escala estemos usando, que eso también lo vamos a chequear ahora. Eh, También podemos hacer lo mismo para la parte alterna. Simplemente voy a hacer una demostración de que esa impedancia de entrada, esa resistencia de entrada varía en función de la escala. Probablemente no obtengamos los valores que figura acá en el panel mismo del instrumento,
porque en la parte de alterna lo que tenemos es un rectificador y obviamente para analizar eso deberíamos inyectar tensión alterna. En cambio el ómetro inyecta corriente continua, así que ahí va a influir mucho la resistencia de continua del diodo y no vamos a obtener el valor esperado, digamos. Bien, entonces volvemos a conectar esto acá, poner en la escala adecuada, lo puse en 200 kilo de escala y vamos a conectar esto en 10 volt de alterna, 10 volt RMS. Ahí deberíamos obtener una resistencia de entrada de aproximadamente 90 megaohms, 90 megaohms, perdón, de 90 kilo ohms, y a ver si eso es cierto. Y no. Fíjense que estamos bastante lejos de ese valor. Eso puede deberse a la resistencia del diodo, pero no nos importa en este caso. Simplemente quiero demostrar que la impedancia, la resistencia de entrada es función de la escala. Fíjense, me cambió de valor. Cambio, ajusto la escala y no tengo el mismo valor. ¿Ven? Cambio de escala. ¿Vieron? En la escala de 1000 volt debería tener, según esto, por las cuentas, una resistencia de entrada de 9 megaohms, pero no, tengo 10. Hay un error de más de 1 megaohm. Eso puede verse no solamente al divisor resistivo propio del instrumento, sino también a la resistencia, y muy probablemente se deba a la resistencia de continua del diodo, que está pesando sobre ese divisor resistivo. Acuérdense que esto deberíamos medirlo en corriente alterna, no con tensión continua. Bien, perfecto. Ahora vayamos al tester digital para corroborar que la impedancia de entrada en este caso es fija y no es variable como en el multímetro analógico. Vamos a ello. Podríamos hacer la medida con el multímetro analógico, pero por razones de practicidad vamos a usar otro tester digital para que sea fácil la lectura. Así que bueno, vamos a usar este tester como ómetro y a este lo vamos a usar como voltímetro. A ver si efectivamente tiene una impedancia de entrada fija sin importar la escala. Bien, entonces supuestamente, según el manual, yo debería tener 10 megas de impedancia en la escala, en cualquier escala, en la parte de medición de tensión continua. Como es una resistencia de gran valor, tarda en estabilizarse la medida. Fíjense, tengo exactamente 10 megaohms. Cambio de escala y sigo teniendo los 10 megaohms. Fíjense, estoy en la escala en la medición, perdón, de tensión continua. Esa tensión que se marca ahí en el instrumento es la tensión que se induce debido a la inyección de tensión o corriente continua que le mete este aparato, el ómetro. Bien, fíjense, cambio de escala en el voltímetro y sigo teniendo 10 megaohms de impedancia, sin importar la escala que esté usando. ¿Lo ven? Bueno, ahora vamos a desconectar esto y vamos a pasar a la tensión alterna. Estoy en la medida de tensión alterna. A ver qué impedancia tengo ahí. Y sí, también tengo 10 megaohms. Cambio de escala. Sigo teniendo 10 megaohms. Cambio de escala. 10 megaohms. Cambio de escala. 10 megaohms. Entonces sí, la impedancia de entrada en un tester digital es fija, sin importar la escala que se use. ¿De qué nos sirve saber estas cosas?
Y de que normalmente el tester digital, como tiene un valor de impedancia fijo que es alto, el asunto no es que, el problema no es que sea variable la impedancia de entrada del tester analógico, el problema es que es un valor relativamente bajo para las escalas bajas. En cambio, para las escalas altas es un valor alto también. Y ustedes me podrían decir, pero usa el tester analógico en la escala alta para medir la tensión. El problema es que si yo lo uso de esa manera, el error que voy a cometer es grosero porque voy a estar midiendo en la parte mínima de la escala. Y para tener el mínimo error en un tester analógico, debo hacer las mediciones en el último tercio, o tratar de hacer las mediciones en el último tercio de la escala, que es donde el error pesa menos. Entonces, eso es todo un tema, ¿cierto? Entonces, son cuestiones a tener en cuenta si usamos un instrumento u otro. Obviamente cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Solamente por mencionar una, la ventaja que tiene el tester analógico es que me permite ver tendencias fácilmente, debido a que ver la aguja moverse es bastante llamativo, a diferencia de ver números acá que van cambiando. Eso no me da una idea de cómo varía, de cuánto varía. En cambio acá, si yo tengo una variación rápida de la variable que estoy midiendo, fácilmente se ve un movimiento de la aguja, un movimiento bien perceptible. En cambio acá quizás no se perciba tanto eso, esas tendencias. Obviamente el tester digital tiene la ventaja de que es menos invasivo en cuanto a que la impedancia de entrada que posee es bastante alta a comparación del analógico. Pero fíjense que el tester en la escala en particular en la escala de 750 volt o de 1000 volt de continua, tiene una impedancia de entrada de 10 megaohms. En cambio en la escala de 1000 volt de continua, tiene una impedancia de entrada de 20 megaohms, el doble. Es decir, que le estaría ganando en ese caso, sería menos invasivo en esa situación. Entonces, bueno, es una cuestión de conocer los aparatos que usamos y ver cuándo nos conviene usar uno o el otro. Creo que eso es todo. Si tienen algún comentario que hacer, háganlo en la caja de comentarios y nos vemos en la próxima.